Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Base de Datos. Sean todos bienvenidos. La tarde de hoy estará con ustedes la ingeniero Ailén Peña, la cual les estará explicando la unidad 4 correspondiente al segundo curso. En estos momentos voy a proceder a compartir pantalla para poder visualizar dicha unidad, la cual se denomina modelo relacional, modelo entidad-relación, diccionario de datos y diagramas de flujo. Se puede decir que estos elementos o modelos son herramientas fundamentales en el diseño de la base de datos, pero operan en diferentes niveles de abstracción y tienen propósitos diferentes. Seguidamente, nos encontramos en primera instancia con lo que sería el modelo entidad-relación, que se puede definir que es una herramienta conceptual de alto nivel que se utiliza para diseñar la estructura lógica de una base de datos. Su objetivo principal es representar la información de una manera simplificada, mostrando cómo las personas, objetos, conceptos o eventos se relacionan entre sí. Aquí podemos observar los elementos que conforman el modelo entidad-relación. En primer lugar, tenemos lo que sería la entidad, que una entidad es la parte más significativa de la información que necesitamos conocer. Es un objeto que existe, que puede ser identificado y diferenciado de otro. Un objeto físico o cosa, podemos decir personas, animal, planta, lugar, máquina, etc. Un objeto ideal o abstracto, una empresa, una cuenta, este curso. Un objeto de interés para el negocio, una factura o un producto. A su vez, las entidades se les puede asignar un sinónimo. Esto es un nombre alterno y se utiliza en los casos en que varios grupos de usuarios dan diferentes nombres a la misma entidad. En otros casos también se refiere a sinónimos como alias. No son archivos, pero finalizando el modelo constituye las tablas de la base de datos. Posee propiedades y características denominadas atributos que las diferencian de otras entidades. Cada uno de sus atributos tiene, para un instante de tiempo dado, uno o más valores determinados. ¿Ok? Seguidamente nos conseguimos con la convención utilizada. Se representa en cajas blancas, bordes redondeados o duras, sin importar la dimensión. El nombre debe estar en la parte superior, escrito con letras mayúsculas y en singular. Si tiene un sinónimo alias, este debe aparecer al lado o debajo del nombre de la entidad y encerrado entre paréntesis. ¿Ok? Aquí pueden visualizar un ejemplo: empleado, entre paréntesis, trabajador y otro denominado departamento. A su vez, nos encontramos con lo que serían las ocurrencias. Cada entidad puede tener múltiples ocurrencias. Una ocurrencia es cada una de las líneas o filas de la entidad. Una por cada juego de atributos utilizados, donde cada uno de ellos tiene valores específicos. No son registros, pero entenderlas así ayudaría a la aplicación de la normalización y a la determinación de las relaciones entre las entidades. También se le conoce con los sinónimos de filas, renglones o tuplas. Por consiguiente, nos conseguimos con lo que serían los atributos, que son elementos específicos de información que se necesitan conocer y se ubican dentro de una entidad. Se define la estructura de una entidad y determinan los datos que deben almacenar en una base de datos. No son campos, pero finalizado el modelo, constituyen las columnas de las tablas de la base de datos. Aquí pueden visualizar un ejemplo en la cual se denomina departamento. Tenemos lo que sería el código de departamento, ¿ok? Con un tipo de carácter, una longitud de 6 caracteres y si es requerido. Y también se puede observar lo que sería el nombre del departamento, el tipo, que es de carácter, una longitud de 25 y que es requerido.
Adicionalmente a eso, la convención utilizada, sus nombres se escriben en letras minúsculas, se colocan dentro de la entidad y se identifican con las siguientes simbologías. Símbolos y significados, asterisco, numeral, ID, IPK, clave primaria. Asterisco, NN, dato o valor obligatorio. O UN, dato o valor opcional. En este orden de ideas tenemos lo que serían la relación, las entidades que conforman el dominio de la aplicación o sistema de actividades se relacionan unas con otras. Una relación es una asociación o un vínculo significativo bidireccional entre dos entidades o con ellas mismas. Por ejemplo, un equipo X está compuesto por piezas 22. Empleados, 5 empleados, supervisa a 45 empleados. 123 estudiantes cursan la asignatura base de datos, introducción al sistema y lenguaje de programación. Seguidamente tenemos la relación debe tener un nombre, una opcionalidad y una cardinalidad. Las relaciones se representan con una línea continua o discontinua entre dos entidades. Las relaciones se establecen y leen primero en un sentido y luego en el otro. La convención utilizada. Una relación está representada por una línea puntada continua entre dos entidades. El nombre de la relación se coloca sobre la línea y la letra minúscula. La opcionalidad está referida al tipo de relación obligatoria u opcional. Una línea continua define una relación de obligatoriedad y una línea puntuada define una relación de opcionalidad. Y se representan gráficamente con las siguientes simbologías: de muchos a uno, de uno a uno o de uno a muchos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el modelo entidad-relación, donde tenemos la editorial edita un libro, pero a su vez la entidad editorial tiene código editorial y nombre editorial, donde esta línea que está en el código editorial es la primary key, ¿ok? Que es obligatorio. Edita es la fecha de edición y tenemos el libro con dos atributos que son fundamentales: ID del libro y el título del libro. Un editorial puede editar un libro o puede editar un libro o muchos libros. Aquí tenemos la relación de uno a uno, de uno a mucho. ¿Ok? Y de esta manera se va a relacionar lo que sería el modelo entidad-relación. Si bien es cierto, nosotros podemos también definir lo que sería el modelo entidad-relación como la representación lógica de la base de datos, como una colección de tablas. En la base de datos, en la mayoría de los sistemas de gestión actual, como MySQL, Progress SQL, Oracle SQL Server, entre otros. A su vez, este modelo relacional representa la forma gráfica de las necesidades de información de la organización y define las funciones del negocio. Todo esto en términos de entidades y de las relaciones existentes entre ellas, siendo totalmente independiente del hardware o software usada por el desarrollo del modelo. El modelo debe adaptarse a cualquier tipo de plataforma de base de datos. Cada tabla almacena los datos en forma matricial, como se aprecia en la siguiente figura. Piensa que aquí tenemos un ejemplo, ¿ok?, de una tabla denominada estudiante con distintos atributos como cédula del estudiante, apellido, nombre y cédula, donde estudiante es el nombre de la entidad, tabla o relación. Tenemos la fila, renglones, duplas o ocurrencias, que va desde código estudiante hasta el número 30. A su vez, los atributos, campos, dominio o columna en la cual posee. A su vez, tenemos los distintos datos, en este caso 30, Pimentel, Bárbara y el número de cédula. Y el nombre
de atributos, como por ejemplo apellidos, los nombres y las sedes. A su vez, tenemos lo que sería otro ejemplo, donde tenemos la tabla empleado, cargo y departamento. ¿Ok? Donde tenemos empleado como clave primaria, código empleado, nombre empleado, claves foráneas, código apartamento, código de cargo. A su vez también tenemos lo que sería la tabla departamento con el código de apartamento, nombre del departamento y a su vez la tabla cargo, donde tenemos código de cargo y nombre de cargo. Podemos decir o leer que el departamento, ¿ok? Debe haber asignado empleado. Y a su vez, un empleado puede desempeñar lo que serían los cargos. De esa manera es que se pueden leer cada uno de las relaciones que se deben establecer en cada una de las tablas, cumpliendo con lo que sería el modelo relacional. En este mismo orden de ideas, podemos identificar cómo son las claves que son importantes durante toda esta conformación de las tablas. ¿Ok? Las claves son un atributo o conjuntos de atributos que se han elegido para identificar una o más instancias de una entidad. Ninguno de sus atributos deben aceptar valores nulos, tampoco deben repetirse. Por eso es importante aplicar lo que sería el tema de la normalización con cada una de sus formas normales, desde la primera forma, pasando por la segunda forma normal y luego la tercera forma normal para poder identificar cuáles son cada una de las claves. A su vez tenemos lo que serían las claves candidatas. Es un atributo conjunto de atributos en capacidad de identificar en forma única las instancias o una unidad. Ejemplo, cédula, primer nombre, primer apellido y código de la materia. Las claves primarias es una clave candidata que ha sido seleccionada para identificar cada fila o renglón de una entidad de forma única. Es la responsable de la implementación de claves que son pocos los atributos. Cada tabla debe poseer una clave primaria conocida como primary key, ejemplo, cédula, código de la materia, ID de cargo, número de factura. Tenemos las claves alternas, que son claves candidatas que no han sido seleccionadas como clave primaria, pero que posteriormente se convierten en índices para facilitar la búsqueda o consulta de los datos. Ejemplo, primer nombre, primer apellido, nombre de la materia, entre otros. Tenemos lo que serían las claves foráneas, que son claves primarias de otras entidades, entidad original, a través de las cuales se establece una relación denominada vínculo o asociación entre dos entidades o tablas y que aparecen como un atributo más en la tabla de destino. Por lo tanto, no pueden contener valores nulos. Ejemplo, tenemos aquí departamento, código de departamento, nombre del departamento, empleado con código empleado, nombre del empleado y el código del departamento. Asimismo, tenemos las claves sustitutas, son claves primarias que han surgido para sustituir las claves candidatas con demasiados atributos o muy complejos. Ejemplo, corte, especialidad, cédula y del estudiante, que vienen siendo claves sustitutas. A su vez, de acuerdo a todo este compendio de saberes con lo que sería el modelo entidad-relación y el modelo relacional, vamos a conocer lo que sería el diccionario de datos. ¿Ok? Podemos definirlo o darle un contexto que es un catálogo o un libro de referencia de toda la información contenida en la base de datos. Esto nos permite, de cierta manera, el diccionario de datos, ya que es una herramienta importante para el manejo de todos los datos que vamos a incluir en este diseño o en este modelo conceptual. A su vez, almacena físicamente todos los esquemas externos, conceptual e internos
y las siglas de correspondencia, tanto en su forma fuente como en su forma de objeto. A su vez, es como un documento, un diccionario de datos recolecta, coordina y confirma lo que significa un término de datos específico para diferentes personas u organizaciones. Es considerada la única fuente de datos común a toda la organización para responder preguntas y resolver disputas acerca de cualquier aspecto de la definición de los datos. Es importante que este procedimiento que se utiliza en lo que sería el diccionario de datos, ¿por qué? Porque en él vamos a tener una documentación que sirve como la base central de la base de datos y es lo esencial para su comprensión. A su vez, la consistencia y la estandarización que debe poseer porque ayuda a asegurar los datos de cómo se definen y la manera en que están organizados. Gestión de cambios facilita la identificación del impacto de los cambios de la estructura de la base de datos, ya que son detalles que están o deben estar documentados. Podemos con el diccionario de datos formalizar lo que sería la auditoría y el cumplimiento. Es fundamental para las auditorías y garantizar el cumplimiento de las normativas, ya que con ella podemos proporcionar una visión clara de cómo se almacenan y se manejan los datos de manera muy sencilla. Y a su vez nos ayuda en lo que sería el desarrollo y el mantenimiento. En este caso, los desarrolladores, administradores de base de datos y analistas pueden consultar el diccionario de datos para entender la estructura de la base de datos, lo que acelera el desarrollo de nuevas aplicaciones y facilita el mantenimiento. Además, podemos decir que el contenido del diccionario de datos nos ofrece la descripción de la base de datos, la definición, los niveles, una descripción detallada de los campos, los registros o las referencias, en este caso las relaciones entre las ocurrencias de las entidades, descripción de los códigos de autorización. También podemos definir lo que sería el apodo de los datos utilizados en las distintas aplicaciones para referirnos a un dato y poder esquematizar lo que sería lo externo en cada uno de los programas para que así los usuarios puedan ver los niveles de autorización que se tienen. Seguidamente tenemos lo que sería la importancia del diccionario de datos para manejar los detalles en sistemas grandes, para comunicar un significado común en todos los elementos del sistema, se puede documentar, a su vez facilita el análisis de los detalles con la finalidad de evaluar las características y localizar los errores o omisiones del sistema. Aquí, manejo de detalles, comunicación del significado, documentación de las características del sistema, facilidad de análisis. A su vez, también podemos ver la salida y generación de reportes que va a tener los sistemas de gestiones. A su vez, los archivos de la base de datos, la capacidad que va a tener el sistema para aceptar, procesar y almacenar transacciones y datos. La localización, obviamente, de los errores, ¿ok? Para poder corregir todo este tipo de características y a su vez tener transacciones, consultas, datos y capacidad con lo que sería el respecto al sistema. Y de esta manera nos va a permitir evaluar, ¿ok? Y saber qué es lo necesario y cómo lo vamos a corregir. Aquí podemos observar lo que sería un ejemplo del diccionario de datos. Tenemos la tabla denominada cliente. A su vez tenemos las llaves, que son las claves primarias o candidatas. Tenemos los nombres, código empleado, nombre, apellido, teléfono, género, email opcional, dirección, código de barrio, código de ciudad, código de localidad. Tenemos el campo, que es cómo está definido a nivel interno en la base de datos para nosotros poderlos identificar, el tipo de datos, si es numérico, si es texto, si es intervínculo, entre otros. El tamaño viene siendo la longitud en la cual va a contener dicho campo.
¿Ok? Si estamos hablando de un código empleado, le estamos dando un tamaño o una longitud de 4 caracteres. A su vez, si hablamos de el nombre del cliente, le estamos dando un tipo de dato texto, pero con un tamaño de longitud de 50 caracteres. A su vez, va a tener la descripción de lo que significa cada uno de ellos, porque ¿quién sabe esta información? Las personas que van a estar a cargo del desarrollo de la base de datos. Allí podemos colocar dentro de la descripción qué significa cada uno de estos elementos o atributos fundamentales que va a contener cada una de las tablas o entidades R. En el caso del código empleado, almacena el código del cliente. En el caso del nombre, almacena el nombre del cliente. Apellido, almacena el apellido del cliente. El teléfono, almacena el teléfono del cliente y así sucesivamente. Estos elementos nos va a ayudar a nosotros a identificar cómo está distribuida o cómo está construida nuestras tablas o entidades R que van a conformar lo que sería el sistema de base de datos. ¿Ok? Seguidamente, y para finalizar, tenemos lo que sería la definición del diagrama de flujo, también llamado diagrama de actividades o flujograma, que es un esquema que representa un evento o procedimiento. Los diagramas de flujo constan de dos elementos fundamentales, que son los símbolos, que son las figuras geométricas, ¿ok? Que en un momento determinado debieron haberlo visto, ¿ok? Referente a los símbolos que son elementos fundamentales para poder realizar los diagramas de flujo. A su vez, las flechas o líneas denominadas conexión, que van conectando cada uno de los símbolos y el paso a paso y decisiones para indicar el recorrido del proceso. ¿Ok? Aquí podemos observar lo que sería la simbología del diagrama de flujo, donde tenemos el símbolo que es inicio y final y representa el inicio y el final de un proceso. La línea de flujo indica el orden de la ejecución de las operaciones. Tenemos el proceso que representa cualquier tipo de operación. El de decisión permite analizar una situación según su respuesta, sea verdadera o falsa, y todo lo que representa la lectura de datos de entrada y de impresión. A su vez, con esto podemos mencionar que estos son elementos o modelos sumamente importantes que nos van a ayudar a nosotros en este proceso de aprendizaje. A nivel de conclusión, podemos decir en el caso del modelo entidad-relación, que es una herramienta visual y conceptual para entender y diseñar la estructura de los datos. Mientras que el modelo relacional es la forma práctica en que esos datos se organizan y almacenan en un sistema de base de datos real. El modelo entidad-relación es el plano y el modelo relacional es la construcción de lo que sería la base de datos. Asimismo, podemos decir que el diccionario de datos es la columna vertebral de la información de una base de datos. Es vital para su comprensión, gestión y uso eficiente. ¿Ok? Dentro de lo que sería el tema de las bases de datos. Y los diagramas de flujo, que son una herramienta artificial para cualquiera que necesite comprender o comunicar los procesos de manera mucho más efectiva. Por eso cada uno de estas unidades que hemos venido viendo en este semestre 2025-1 son fundamentales, porque cada una de ellas debemos aplicarla y llevarla a lo que sería nuestra práctica profesional. Y de esa manera tener éxito a la hora de cada uno de ustedes o nosotros mismos desarrollar lo que sería la estructura conceptual de una base de datos. ¿Cómo lo trabajamos primero? A nivel de papel, ¿ok? Luego hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que vamos a diseñar y cómo lo vamos a diseñar. Cuáles son las tablas que necesito, cuáles son los atributos o campos que requiero, cuál es la capacidad que debe tener esos campos o las longitudes, qué tipo de variables. ¿Ok? Hablamos char o varchar,
hablamos integer, si son nulos o campos que no son nulos, ¿ok? Y cómo son las relaciones que van a tener. Una vez que ustedes ya tengan todo eso plasmado en papeles, ustedes lo van a llevar a lo que sería el manejador de base de datos. Si bien es cierto, los manejadores de base de datos tenemos SQL Server, MySQL, Progress SQL, Debe María, Debe Mongo, entre otros. ¿Ok? Todo dependiendo hacia dónde se inclinan cada uno de ustedes, de acuerdo al manejador de base de datos que sea factible y que a su vez sea utilizada en las organizaciones. Y de esa manera cumplir con todos estos parámetros establecidos y tener éxito en lo que sería la construcción de la base de datos, que es el corazón fundamental para que ustedes puedan ir desarrollando los sistemas automatizados. Sin más que agregar, me despido de ustedes deseándole el mayor de los éxitos. Vamos a tener un próximo encuentro para tener o visualizar unos ejercicios prácticos y poder determinar lo que sería el modelo entidad-relación, el modelo relacional o cómo convertirlos de modelo entidad-relación a modelo relacional o relacional al modelo entidad-relación. A su vez, también vamos a tener unos ejercicios con respecto a cómo se formularía el diccionario de datos y unos diagramas de flujo que son fundamentales. Les deseo buenas tardes, muchos éxitos y hasta luego.